Los inicios de la Iglesia Católica tienen dos versiones. Una es la versión que da la Iglesia, de que la Iglesia Católica surgió sobre Pedro, que fue la primera piedra, cuando Jesús le dijo: sobre ti, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Entonces se identifica a Pedro como esa roca sobre la cual se edificó la iglesia. De acuerdo a la tradición de la Iglesia Católica, Pedro fue el primer papa. Por eso cada papa es una especie de Pedro, que viene, digamos, sustituyéndolo en el trono de la Iglesia Católica. La inminente llegada del reino de Dios fue proclamada por Jesús de Nazaret, autoproclamado Mesías. Tras divulgar la palabra divina, finalmente fue crucificado, muerto y sepultado en el año 33 de nuestra era. Los seguidores de Cristo, durante casi 300 años, fueron perseguidos hasta que se legalizó su culto. Según la tradición, la historia de la Iglesia Católica es una continuación de la comunidad cristiana primitiva establecida por los discípulos de Jesús. La Iglesia considera que sus obispos son los sucesores de los apóstoles de Jesús y el líder de la Iglesia, el obispo de Roma, también conocido como el Papa. Es el único sucesor de San Pedro quien ministró en Roma en el siglo I, después de su nombramiento por Jesús como jefe de la Iglesia. Pero la realidad histórica, esta es la realidad religiosa que cuenta la Iglesia Católica, pero la realidad histórica es otra. La realidad histórica viene de la mano con el Imperio Romano. Por ejemplo, su religión principal venía del panteón griego. Ellos latinizaron, en el sentido romano, el panteón de los dioses griegos. Le dieron nombres latinos, nombres de la cultura romana a los dioses griegos. De este modo, se cambió el concepto de la religión babilónica y con ellos se creó la nueva religión católica. Por ejemplo, antes no existía el Papa. El Papa estaba en la figura del emperador. El máximo pontífice era también el emperador. En sí, no asumieron directamente de forma total y absoluta lo que fue el cristianismo. De cierto modo, entendemos que el emperador Constantino hizo una compilación, lo que se llamó el Concilio de Nicea, una compilación de lo que se llamaban evangelios. Evangelio quiere decir buenas noticias. Así el emperador Constantino une a distintos expertos en el ámbito del conocimiento de las escrituras, del conocimiento bíblico, donde comienzan a hacer una selección discriminatoria de los textos bíblicos. Como sabemos, la Biblia, para hablar y estar un poquito nosotros en la modernidad, la Reina Valera tiene 66 libros, pero se dice que dentro de esos evangelios había más libros. Ahora lo que tenemos nosotros que analizar y sopesar, haciendo un análisis dialéctico, diría yo, acerca de esta realidad, es que la Biblia en sí, como libro, era o es una especie de manual político. Y ese manual político tenía que estar hecho, diríamos nosotros, a la medida de lo que era el sistema romano, como una forma, como tú bien dijiste, Alan, de unir a los pueblos para que entre ellos no hubiera contradicción. El emperador Constantino fue, sin duda, la figura más relevante de los primeros tiempos de la Iglesia. De hecho, tuvo mayor relevancia que muchas de las grandes figuras de la propia institución, pues modificó el estatus legal de los cristianos dentro del Imperio Romano, permitiéndoles actuar con libertad. Además, invirtió grandes cantidades de dinero y recursos materiales para apoyar y desarrollar el crecimiento de la Iglesia. Pero también lo hizo cuando se trasladó a su nueva capital, Constantinopla, ciudad a la que dio nombre y en la que impulsó la construcción de edificios y templos cristianos. Fue también una figura particularmente importante en la historia del papado por la construcción de grandes basílicas en Roma, que apenas han llegado intactas hasta nuestros días. No fueron erigidos en los centros de las ciudades, y a pesar de que muchos dicen que esto era debido a la resistencia que oponían los senadores paganos de Roma, ciudad que en la aristocracia de la época era totalmente pagana, se erigieran templos cristianos. Proceso que fue la raíz del papel que desempeñó como gran transformador de la Iglesia dentro del Imperio Romano. La religión católica en sí, como tal, no vino a funcionar
como la conocemos hoy día en su estructura, porque en principio seguía funcionando la religión romana, que es lo que hoy día se le llama paganismo. O sea, se legalizó el cristianismo como práctica después de aquella visión que tuvo el emperador Constantino en el puente Milvio, cuando vio la cruz que lo llevó a convertirse a la fe cristiana. Entonces, ese más o menos es el proceso, sin entrar en muchos detalles, de cómo la iglesia pagana se convirtió en iglesia católica, o sea, cómo la iglesia babilónica, cómo esa tradición religiosa del imperio babilónico se transformó en lo que hoy día es el catolicismo. Ese más o menos es el proceso. Es gloria de Dios tener secretos y es honra de los reyes descubrirlos, revelando el misterio. Grandes historias dominicanas.